¿Cuál pudiese ser la bandera roja para mandar una tomografía? Por ejemplo, un dolor que cambia de patrón, así es. O sea, que aumente el nivel que siempre ha tenido, ¿no? Así o sea, por es. ejemplo, si tiene 5 de 10, que vaya a 8 de 10 o 10 de 10. No, que cambie de patrón. O sea, que tenía un dolor migrañoso y ahorita el dolor es difuso, no sabe localizarlo. Un ejemplo. Ah, bien. O sea, que cambie, que no sea unilateral, bilateral. Exacto. O sea, que cambie de patrón o que sea un dolor, no sé, cervical. Completamente diferente a lo que no siempre cervical, ha sentido. Porque ahí serían otras Bueno, causas, que se irradia a lo mejor, ¿no? Es. Pero más o menos que cambie de patrón. O, por ejemplo... El cambio del patrón del dolor sería un dolor postural. O sea, que ya sea parado, que nos habla de hipotensión intracraneal, incrementa el dolor, o acostado, que nos habla de hipertensión intracraneal, incrementa el dolor. Realmente la tomografía, aquí sí, yo les diría que no se tomen una tomografía, porque el diagnóstico es clínico primero con la sospecha. Es decir, un paciente que tiene migraña, aunque sea un imitador y aunque parezca otra cosa, un ejemplo, muchas veces se relaciona migraña con algo que se llama CADASIL, que son episodios de stroke, se llaman stroke-like, es decir, son lesiones de pequeño vaso. Es una enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso. Tomografía probablemente va a salir normal hasta estadios finales, ¿sí? Entonces, al igual así, una tomografía generalmente va a salir normal, aunque no sea migraña. ¿Por qué? Porque la migraña pues, es del género de las cefaleas vasculares. Así es. Entonces, si nosotros sospechamos de alguna malformación vascular, de algún otro tipo, pues realmente vamos a requerir, pues, no sé, un angioreso, un angiotac, etcétera, ¿no? Sí, otro estudio que no es una tomografía simple. Bueno, van a gastar y aparte se van a radiar doble, básicamente. Exacto. ¿No? Así es. Entonces, yo aquí mi recomendación es que... Primero la valoración. Primero la valoración, no se haga un estudio porque aunque le salga un tumor, no es por eso que le está doliendo la cabeza, ¿eh? Tiene migraña, ¿sí? Okay. El tumor da también su dolor de cabeza característico, ¿verdad? Oye, así que va a tener las dos cosas, un tumor y una migraña, pero pues la migraña... Un cáncer sorbecida, ¿no? Siempre. Oye, entonces sería el cambio del patrón del dolor. ¿Qué otra bandera roja puedes tener ahí? Fiebre, síntomas sistémicos, inmunosupresión. Sí, es mucho cuidado tener, mejor dicho, hay que tener mucho cuidado con los pacientes inmunosuprimidos, hablando de VIH, pacientes en quimioterapia. Los diabéticos, el paciente renal, propiamente también. Sí, todos esos pacientes. Porque, bueno, ahí estaríamos hablando ya de que no es una migraña, sino que una infección, ¿no? Podría ser, exacto. Una meningitis viral, bacteriana, que usted viene dando siempre bastante, hay que pensar mal en esos pacientes. Siempre hay que pensar que tienen alguna causa secundaria, el dolor de cabeza, sobre todo la reciente aparición. Es otra bandera roja. Si el inicio reciente realmente no nos da confort, o el inicio a una edad tardía. Es decir, lo que hablamos de las hormonas, ¿verdad? Un paciente de 70, 75 años no te va a debutar con migraña si nunca ha tenido migraña. O sea, las edades es pacientes jovencitas o una edad de adulto joven, ¿no? Básicamente. Así es. Oye, fíjate que otro tratamiento o manejo que, le tiro por viaje, ¿no? Que son los pacientes que se toman los medicamentos abortivos, o que se automedican, van a la farmacia y ahí están luego para el dolor de cabeza, ¿no? Se anuncian diferentes comerciales. Y ya también se sabe que esos medicamentos pues son pues buenos en ocasiones cuando el paciente tiene mucho dolor, pero tiene un efecto rebote. Claro. ¿Cuáles son los medicamentos que no deberían consumir, que sí se debería consumir, o por qué? ¿Qué es lo que sucede? Okay. ¿O en qué dosis? ¿Una vez, 2, 3 veces? Eso es un problema también muy importante. Tenemos que tener en cuenta de que si nosotros tenemos dolor más de 2 veces por semana, requerimos profilaxis o un dolor incapacitante. Es decir, ese pacientito, por más que tome triptanos, por más que tome lo que tome, siempre y cuando sea abortivo, ese paciente necesita profilaxis. ¿Sí? Okay. Es decir, el control de la enfermedad. Así es. Profilaxis, pues hay muchos tipos. O sea, prácticamente cada pacientito es individualizado. Hay profilaxis desde medicamentos muy al alcance de la mano como el topiramato, el propanolol, ¿sí? Sí, ya un tratamiento propiamente, ¿no? Hasta medicamentos ya muy de especialidad como los anticuerpos monoclonales, que ahora, como tú dices, son el boom, o algunos igual que actúan a nivel del péptido regulador de la calcitonina, que también son nuevos, que son los gepanos, que sirven como profilácticos y también a veces como abortivos, pero pues sobre todo el tratamiento es individualizado. Entonces, si mi paciente ya tiene más de 2 dolores de cabeza a la semana, ese dolor se va a descontrolar tarde o temprano. O sea, yo no puedo abortarlo solo con analgesia, necesito un profiláctico, ¿sí? Y ahí viene, bueno, entonces, ¿cuál es la mejor analgesia?
pues... Pues toman mucho, por ejemplo, el Excedrin, ¿no? Que Exacto. es de muy frecuencia. Hay mucha evidencia. O la aspirina. La primera línea siempre va a ser analgesia simple AINES, que en ocasiones es paracetamol, naproxeno, alguna combinación así. Pero sobre todo, por ejemplo, lo que hablabas del bioelectro, ¿no? Como contiene cafeína. Hay una señora que traía 40 cajas de Sedalmer que se la guardaba el de la farmacia. Muchas veces hace rebote, ¿no? O sea, les quita el dolor en el momento, pero después le viene un dolor peor. Y ahí entonces, esa es una mala práctica. Y ahí cómo podría, eso también se puede catalogar como una bandera roja, por ejemplo. El dolor de rebote por la ingesta crónica y desmedida de ese medicamento. No, más bien se cataloga que de hecho es un diagnóstico que es cefalea por abuso de analgésicos. Exacto. Entonces realmente no es una bandera roja, pero pues sí es algo a tener en cuenta porque pues les produce efectos adversos a los pacientes, nefropatía por AINES, bueno, sí, de hecho, de una paciente que le dijo nefropatía por AINES y ya quedó tronada. Bueno, mejoró a 1.3, pero bueno, ya 1.3 ya no es 0.7. Exacto. No, hay que tener mucho cuidado con eso y realmente si no están seguros de dar profilaxis o si no están seguros del diagnóstico, ahí sí, que los remitan con el internista, con el neurólogo, pues para la valoración. Para el tratamiento. Correcta. Entonces, por ejemplo, lo que estás diciendo es que iniciamos con un tratamiento, un ataque migrañoso. Se puede abortar si no ha habido un abortivo. Si no es más de una vez por mes, si es un ataque leve. Que es aislado, listo. Pero si tengo recurrencia de cefaleas o bueno, de cuadro migrañoso, de ataque 2 o 3 veces por semana, lo ideal es ya dejar su tratamiento de base, ¿no? Exacto. Sí, porque ya es frecuente, ¿no? Por ejemplo, a mí me llega el paciente de que es que ya me dijeron que es migraña, pero me dieron y me regresa el dolor. A mí me pasa, ¿eh? Y entonces como me vuelve a dar y me vuelve a dar, yo quiero mi tomografía, pero no voy a tener un tumor, ¿no? Que es lo más frecuente, ¿no? Sí. Obviamente. Entonces, no es que tenga un tumor, es que básicamente necesitas ya un tratamiento profiláctico para tu migraña. Muy probablemente se cronifican esos pacientes. Exacto, ¿no? Ese es un punto muy importante porque a veces o se nos olvida explicarlo bien, porque pues, lo damos por hecho, o muchas veces tampoco el paciente lo pregunta, entiende. ¿no? Y la no profilaxis entienden, no comprenden a veces. Para el control de la enfermedad. Es como si tú tomaras un medicamento de control para tu presión, ¿no? El detalle de la profilaxis es que se puede retirar después de un periodo libre de ataques. En ocasiones hay recaídas, claro que sí. Se tendría que volver a reiniciar. Así es. La profilaxis es con y sin dolor en un principio. Porque si tú tomas, no sé, profilaxis un mes, pues lo vas a dejar de tomar y la verdad es que te va a volver el dolor a 2-3 meses. Ojalá que no. Pero generalmente... Oye, ojalá que sí, para que regrese. Generalmente tiene que ser un curso mínimo de 4 o 6 meses, dependiendo, ¿no? Cada caso es individualizado, pero no suele ser un mes. Pero ya básicamente son los que son crónicos, ¿no? Así es. Y eso es importante que el paciente lo entienda porque muchas veces se sienten bien, dejan el medicamento y pues claro que tienen un rebote a los 4 o 5 meses o a los 3 meses. Y es que no, o incluso a las 2 semanas. No sabe, ¿no? Así es. Ya me voy con otro, ¿no? A ver, con el neurocirujano. Ese sí sabe. Ese sí me da pereza,